El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguna vez has sentido que buscas a Dios sinceramente, oras, ayunas, lees, lloras, y sin embargo, esa duda silenciosa permanece? ¿Es el Espíritu Santo el que habla, o es solo mi mente? Miles de cristianos experimentan este mismo conflicto espiritual sin siquiera percatarse del peligro de acostumbrarse al silencio. ¿Lo has experimentado alguna vez? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Quédate conmigo hasta el final, porque esta podría ser la llamada de atención que el cielo tiene reservada solo para ti hoy, y podría marcar el comienzo de una nueva sensibilidad espiritual. Porque la verdad es que el Espíritu Santo sigue hablando, pero pocos están dispuestos a aquietar sus almas lo suficiente como para reconocerlo. Si este tema te conmueve de alguna manera, suscríbete al canal ahora mismo. No es solo un clic, es una forma de decir: quiero seguir recibiendo este tipo de dirección espiritual. Tu participación fortalece este canal y nos ayuda a llegar a más personas que también claman por discernimiento. Continuemos este camino juntos, porque el siguiente paso podría ser justo lo que has estado pidiendo en oración. El problema, sin embargo, es que muchas personas aún creen que escuchar la voz del Espíritu Santo está fuera de su alcance, como si fuera un don reservado a unos pocos que nacieron con una sensibilidad especial o recibieron una unción especial. Esta mentira sutil y silenciosa ha paralizado la vida espiritual de miles de cristianos sinceros. Lo cierto es que escuchar la voz del Espíritu no es un privilegio exclusivo, es el resultado de la convivencia, la constancia y la disposición a dejarse moldear. El Espíritu Santo es una persona, y cada persona se revela con el tiempo en la medida en que existe intimidad. Por lo tanto, quienes no caminan con Él a diario viven atrapados en una fe basada en suposiciones, emociones y conjeturas. Esto no solo es ineficaz, sino también peligroso, porque las decisiones equivocadas tomadas con base en la confusión espiritual pueden costar años de viaje, relaciones enteras y propósitos postergados. La sensibilidad al Espíritu necesita cultivarse como un jardín, con paciencia, atención y celo. Y para lograrlo es necesario romper la mentalidad miope que espera escuchar respuestas divinas sin pasar por el proceso de transformación. El Espíritu habla, pero no como hablan los hombres, no grita, no fuerza, no compite con la ansiedad. Su voz es sutil, suave pero penetrante. No viene a masajear el ego, viene a realinear nuestro rumbo, y este realineamiento a menudo nos deconstruye desde dentro. Señala lo que necesita morir dentro de nosotros, revela verdades ocultas que evitamos afrontar, revive heridas que ya han sanado superficialmente, pero que aún supuran en nuestro interior. La presencia del Espíritu expone motivaciones, revela intenciones y nos coloca ante el espejo de la verdad. Por eso muchas personas eligen ignorar esta voz, porque escuchar verdaderamente al Espíritu es prepararse para soltar todo aquello que el orgullo intenta mantener en pie. Esto no se aprende en un día, no se desarrolla en una conferencia, no se absorbe en un poderoso servicio de adoración. Es algo que sucede entre bastidores de la vida cotidiana, mientras lavamos los platos, mientras conducimos, mientras guardamos silencio tras una discusión difícil. Es en esos momentos que su voz se manifiesta. No porque necesite un entorno perfecto, sino porque necesita un corazón dispuesto. Y disposición aquí no significa religiosidad, sino entrega genuina. El Espíritu Santo está más interesado en formar a Cristo en nosotros que en responder a nuestras preguntas apresuradas. No le impresiona la intensidad momentánea, se revela en la constancia. Y cuanto más caminamos con Él, más nos damos cuenta de que su voz no siempre llega como una sentencia clara, sino como una incomodidad que no pasa, como una convicción insistente, como una paz que no tiene sentido humano. Y es entonces cuando te das cuenta, Él está hablando, pero para escuchar con claridad, debes elegir silenciar otras voces. La voz del miedo, la voz de la comparación, la voz de la autocompasión, la voz de la inmediatez. Todas estas distracciones ahogan el sonido de la guía divina. Por lo tanto, discernir el Espíritu no es misticismo, es práctica, es perseverancia, es agudizar el oído interno,
desarrollar una percepción más sensible que ve propósito incluso en los obstáculos. A veces, la puerta que se cerró fue el espíritu, liberándote de algo que no tendrías la fuerza para superar. A veces, ese silencio doloroso fue el espíritu, enseñándote a confiar sin depender de señales visibles. Este camino requiere madurez espiritual, y la madurez no se mide por experiencias extraordinarias, sino por la capacidad de reconocer lo extraordinario en lo sencillo. Él puede hablar a través de un versículo leído por milésima vez, como Juan 14 o 26. Puede usar a alguien que ni siquiera sabe lo que dice para darte una respuesta específica que has pedido en secreto. Esto es discernimiento, y el discernimiento se construye. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenta abajo, discernir es aprender a callar. Si eso tiene sentido para ti, la voz del Espíritu Santo es práctica. No se limita al ambiente de adoración ni a los momentos de intensa emoción. Actúa en los aspectos más sencillos de la vida, impregna lo cotidiano y se revela con tanta naturalidad que a menudo solo nos damos cuenta de que era Él después de que todo ha pasado. Por lo tanto, aprender a discernir esta voz requiere prestar atención a las tres esferas en las que más se manifiesta: interior, circunstancial y bíblica. Y comprender estas tres áreas puede cambiar por completo la forma en que tomamos decisiones, interpretamos situaciones y lidiamos con los dilemas del alma. La esfera interior es donde todo comienza. Es en el corazón donde Él susurra con mayor intensidad, pero no con palabras audibles ni visiones extraordinarias. Es algo más profundo, una paz que permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, o una inquietud que persiste cuando estamos a punto de hacer algo que parece correcto a simple vista. Esta paz e inquietud no son sentimientos fugaces, son señales espirituales. Son como impresiones que el Espíritu deja en nosotros, revelando lo que está alineado o desalineado con la voluntad del cielo. Ignorar estas señales puede llevarnos a vivir fuera del centro de lo que Dios planea. Sin embargo, la esfera circunstancial es donde muchos se confunden. No toda puerta abierta proviene de Dios, ni toda puerta cerrada proviene del diablo. El Espíritu usa las circunstancias como flechas discretas, como recordatorios de que Él guía incluso los detalles que parecen accidentales. Un encuentro inesperado, un desvío que evitó el desastre, una conexión que parece casual pero que en el fondo conlleva un propósito divino. Él también puede hablar a través de la repetición de señales, situaciones que se repiten, palabras que diferentes personas dicen sin saber lo que estás experimentando, impresiones que regresan con insistencia. Nada de esto es casualidad. La vida con el Espíritu está llena de estos detalles tras bambalinas que, al ojo natural, pasan desapercibidos. Pero quienes tienen sentidos espirituales entrenados perciben el impacto detrás del detalle. Él siempre está organizando todo con precisión. Y cuando comprendes esto, dejas de luchar contra los procesos y comienzas a discernir la intención divina detrás de cada curva. Pero ninguna de estas esferas funciona separada de la palabra. La Biblia es el filtro definitivo y absoluto. El Espíritu nunca contradice lo que Él mismo inspiró. Todo lo que sientes, percibes o interpretas debe ser validado por las Escrituras, porque la voz del Espíritu no se rige por las emociones, está anclada en la verdad eterna. Incluso cuando te enfrentas a una decisión difícil, si la guía que recibes contradice lo escrito, puedes estar seguro, no es Él. La palabra es el ancla de la revelación. Y cuando ese ancla es firme, puedes navegar con seguridad incluso en aguas turbulentas. Por eso la voz del Espíritu nunca confunde, ni siquiera cuando te desafía. Siempre señala a Cristo. Siempre. Y cuanto más familiarizado estés con la palabra, más fácil será reconocer cuándo es Él quien habla, porque el Espíritu y la palabra siempre caminan juntos. Siempre. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Escribe en los comentarios. Quiero reconocer su voz en todo. Si también quieres vivir con discernimiento cada detalle de tu camino. El Espíritu Santo nunca habla por casualidad, y mucho menos vagamente. Cada vez que se manifiesta, lleva consigo un propósito específico y transformador. Por lo tanto,
Al discernir su voz, necesitamos filtros espirituales que nos ayuden a identificar con claridad qué proviene de Él y qué es mera saturación emocional o pensamientos contaminados por nuestra propia voluntad. El primero de estos filtros es la centralidad de Cristo. La voz del Espíritu siempre glorifica al Hijo, nunca señala al hombre, nunca exalta los dones, emociones ni logros humanos. Si la guía que escuchas alimenta tu orgullo, promueve tu imagen o te sitúa en el centro de la historia, puede incluso parecer espiritual, pero no proviene de Dios. La verdadera voz del Espíritu exalta a Jesús, confronta la carne y nos llama a la entrega. Rompe las estructuras egocéntricas, vacía la vanidad disfrazada de celo y nos lleva a mirar la cruz como punto de partida y de llegada. El segundo filtro es la paz. Y aquí debemos ser cuidadosos. No se trata de la ausencia de desafío ni de la ausencia de confrontación. A menudo, la dirección del Espíritu va en contra de lo que deseas, pero trae paz. Una paz que va más allá de la lógica, que perdura incluso ante la incomodidad. Porque la paz de Dios no depende de la situación, es el resultado de la presencia. Si la voz que escuchas te deja inquieto, confundido, dividido y perdido, probablemente no sea el Espíritu quien habla. Él puede confrontarte, pero nunca te dejará en un estado de confusión. La confusión es una señal de advertencia espiritual. La paz del Espíritu, por otro lado, es como un sello silencioso que testifica en tu interior que, incluso con miedo, estás en el camino correcto. Otro filtro indispensable es la persistencia de la voz. El Espíritu no es voluble, no cambia de opinión con cada oración. Cuando dice algo, lo sostiene, insiste y lo repite si es necesario. Persevera hasta que nuestra resistencia interna cede. Por eso, a veces, la misma palabra se repite durante días, semanas, incluso meses. Intentas ignorarlo, intentar racionalizarlo, pero permanece ahí, latiendo en tu espíritu. Esto es señal de que el cielo no ha cambiado su mensaje. Eres tú quien aún no se ha rendido. La voz del Espíritu quebranta nuestra voluntad, pero nunca viola nuestra libertad. Él espera a que nuestros corazones se abran, y cuando eso sucede, la palabra encuentra espacio para dar fruto. Y finalmente, el filtro de las Escrituras. Toda dirección debe ser validada por la palabra escrita. El Espíritu no contradice lo que Él mismo inspiró. Así que, si la voz que escuchas te empuja hacia una relación que la Biblia condena o hacia actitudes que violan los principios de Dios, por muy intensa que la hayas sentido, no es el Espíritu. Él no actúa fuera de la verdad. La palabra es la norma eterna, y toda revelación debe someterse a ella. Además, el Espíritu no tiene prisa, no es impulsivo. Cuando hay que tomar una decisión con urgencia, sin tiempo para orar ni para reflexionar, probablemente sea la carne o la presión del momento intentando disfrazarse de guía espiritual. El Espíritu Santo no se deja llevar por la puntualidad humana. Guía con firmeza, pero con paz. E incluso cuando pide agilidad, testifica con claridad. Esto cambia nuestra mentalidad por completo, porque nos enseña a confiar en la constancia de la palabra más que en los altibajos emocionales del alma. El discernimiento madura cuando nos dejamos guiar por estos filtros y no por impresiones momentáneas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenten abajo, quiero discernir con madurez. Si alguna vez estos filtros te han hecho reflexionar sobre algo que has experimentado. La sensibilidad espiritual no nace de fórmulas, métodos ni repeticiones religiosas. No es el resultado de memorizar técnicas ni de seguir pasos rígidos, como si programáramos una respuesta divina. El verdadero discernimiento, aquel que capta la voz del Espíritu en medio del caos de la rutina, es fruto de la convivencia íntima, viva y continua con Él. Porque cuanto más tiempo pasas con alguien, más reconoces su voz, incluso en medio de una multitud. Y así es con el Espíritu Santo. El problema es que muchas personas quieren escuchar con claridad, pero viven distantes. Quieren precisión en las decisiones espirituales, pero no cultivan relaciones fuera de las emergencias. Es como quien llama a un amigo solo cuando tiene un problema, pero nunca se sienta a hablar sin prisas. El Espíritu no es una línea de emergencia, es un compañero de viaje,
y la sensibilidad para discernir su voz se perfecciona mediante la convivencia. El sonido del cielo se vuelve familiar no por la repetición, sino por la comunión. Y esta comunión no solo ocurre cuando oras, ayunas o lees la Biblia, aunque todas estas son esenciales. También ocurre entre bastidores cuando decides mantener una conciencia sensible, incluso en las tareas más sencillas. Es cuando conduces y sientes una ligera incomodidad interior, cuando estás a punto de responder y sientes que debes callar, cuando estás a punto de hacer algo y te das cuenta de que algo no está bien, aunque en el papel todo parezca perfecto. Estos momentos no surgen de una técnica bien aplicada, sino de un corazón que ha aprendido a reconocer la presencia incluso cuando no hay palabras. Es en este lugar donde el Espíritu habla, no con una voz audible, sino con impresiones, con toques, con convicciones profundas que nacen en el Espíritu y no en la emoción. Un corazón sensible es un corazón entrenado por la entrega diaria. No es uno que lo sabe todo sobre Dios, sino uno que permanece lo suficientemente quebrantado como para reconocer cuando Él está presente, incluso sin señales obvias. La sensibilidad no se impone, se desarrolla. Es el fruto del tiempo pasado con Él, no por obligación, sino por deseo. Y aquí hay una verdad oculta que muchos ignoran. Dios no tiene favoritismos, pero sí tiene intimidades. Y la intimidad se construye, no hay atajos. Si pasas días y días sin hablar con el Espíritu, sin escuchar, sin que te importe, no esperes que su voz resuene con claridad cuando llegue una crisis. Es en tiempos de calma que se cultiva la sensibilidad. Es allí donde aprendes a discernir los tonos, los silencios, las pausas. Así como un músico afina su oído hasta percibir el sonido exacto, el cristiano sensible desarrolla una escucha entrenada, no a través de la mente, ni a través de las emociones, sino a través del Espíritu. Porque la verdadera audición espiritual no reside en la lógica ni en el sentimiento, sino en el corazón que se inclina. Por eso, quienes viven demasiado ocupados para detenerse rara vez disciernen. No es que Dios no les hable, es que el ruido interior ahoga la voz exterior. Vivir con el Espíritu trae silencio interior, y en este silencio empiezas a percibir matices que antes pasaban desapercibidos. Palabras sencillas llenas de guía, silencios que traen respuestas. Una paz inexplicable en medio de la incertidumbre. Todo esto nace de la comunión. Por eso, para discernir, debes decidir estar con Él incluso cuando no hay urgencia, porque es allí, en el secreto, donde el oído madura. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Escribe en los comentarios: quiero caminar con el Espíritu todos los días. Si este deseo también está vivo dentro de ti. El Espíritu Santo no es distante ni inaccesible. No observa desde lejos, esperando a que te vuelvas espiritualmente impecable antes de hablar. La verdad es que Él ya está hablando. Ahora, en tu tiempo de hoy, en tu realidad actual, en tu nivel de madurez y conciencia, en este preciso instante. El problema es que a menudo creamos la idea de que escuchar la voz del Espíritu es algo reservado para quienes ya han alcanzado un nivel alto en su camino cristiano, como si fuera una recompensa por la santidad extrema o el logro religioso. Pero la palabra del Espíritu no es un premio, es gracia, no es futuro, es presente. Él habla porque ama, habla porque le importa, habla porque desea estar cerca. Pero esta voz no viene solo para ser escuchada, viene para guiar. Hay una diferencia entre escuchar y seguir, y muchos escuchan pero pocos siguen, porque seguir al Espíritu requiere una especie de entrega que conmueve las estructuras más profundas del alma. Es permitirle dominar las decisiones, los entresijos de la mente, los procesos que aún no tienen sentido. Cuando decides no solo escuchar, sino dejarte guiar, todo cambia. Tu mentalidad cambia, tus reacciones cambian, tus prioridades cambian. Y no porque alguien te haya obligado, sino porque su presencia se vuelve tan real que ya no puedes caminar sin considerar la dirección que te señala. Ser guiado por el Espíritu es entrar en una nueva dinámica de vida, donde cada paso es guiado por una voz interior que no te grita, sino que te convence. Una voz que no te apresura, sino que te alinea, que no te paraliza,
sino que te reposiciona. Y este nivel de relación no es para los más experimentados, es para los más disponibles, porque el Espíritu no busca expertos, busca personas entregadas. Personas que dicen sí, incluso sin entenderlo todo, que están dispuestas a desaprender lo que sea necesario para recorrer un nuevo camino. Y este camino no siempre es cómodo, pero siempre es transformador, porque el Espíritu te libera del control humano y te enseña a depender de la voz invisible, que lo sabe todo incluso antes de que la veas. Él te salva de decisiones precipitadas, te protege de las trampas emocionales, te convence cuando nadie más puede. Es como si iluminara lugares que ni siquiera sabías que estaban oscuros, y eso es exactamente lo que Él quiere hacer contigo, guiarte día tras día, momento tras momento, hasta que te familiarices tanto con su voz que cualquier otro sonido comience a perder su poder para distraerte. Esto no significa que todo será fácil, pero sí significa que tendrás dirección, y quienes la tienen no se dejan llevar fácilmente. Hay una urgencia espiritual en estos tiempos. Ya no podemos vivir de apariencias, de tradiciones vacías, de una religiosidad sin fuego. El Espíritu está llamando a un pueblo que no solo hable de Él, sino que camine con Él. Un pueblo que tenga el coraje de obedecer, la audacia de discernir y la madurez de perseverar. Y este llamado es personal, no es colectivo, no es genérico, es contigo, justo donde estás, con tu historia, tus errores, tus dudas, tus conflictos. El Espíritu te conoce completamente y aún así ha decidido guiarte. Y cuando decide, insiste, te rodea de maneras que ni siquiera percibes, revelándose entre líneas de la vida, sembrando convicciones donde antes solo había confusión. Y todo esto porque Él no solo quiere visitar tu vida, quiere gobernarla. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenta abajo, Espíritu Santo, guíame verdaderamente, si entendéis que ha llegado el tiempo no solo de escuchar, sino de dejaros guiar por Él en cada paso. ¿Alguna vez has notado que constantemente pides dirección, pero no soportas la corrección? El Espíritu Santo no te susurra sugerencias, sino que te llama a rendirte. Mientras insistas en controlar el camino, nunca reconocerás la voz que te llama a morir. Hoy, Él confronta tu orgullo y llama a la puerta del único lugar donde aún gobierna, tu corazón. O lo dejas entrar plenamente, o seguirás escuchando solo el eco de tu propia voluntad. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, si sentiste que resonó contigo, suscríbete al canal. Esto demuestra que valoras este tipo de contenido y quieres seguir sumergiéndote en este viaje de profunda comunión con el Espíritu. Y si esta palabra te resonó hasta el final, escribe en los comentarios, escuché y me rindo. Quiero saber quién se ha quedado hasta ahora. Y si este video te conmovió de verdad, por favor, dale a me gusta. Esto demuestra que esta conversación tuvo un impacto, que generó conexión. Hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allí, porque todavía hay mucho que el Espíritu quiere revelarte.